Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del estudio regional que el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés ha realizado en conjunto con otras 4 universidades de nuestra región de América Latina y el Caribe. Es un gusto estar teniendo esta oportunidad de presentar esta investigación que nos llena de satisfacción, poder complementar un vacío que entendemos existe en términos del entendimiento del impacto que tiene esta tecnología de propósito general en la función de un elemento tan importante, mejor dicho, tan central y medular para la gobernanza, las instituciones republicanas, la seguridad, la paz, como es las instituciones de la justicia en nuestra región de América Latina y el Caribe. El Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad es un centro interdisciplinario, como les decía, que está en la Universidad de San Andrés en Argentina. Está basado en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, pero tenemos una trayectoria, una mirada, digamos, que observamos a las tecnologías en relación con las regulaciones, las políticas públicas, los marcos normativos. Y para nosotros este trabajo constituye, digamos, una piedra angular, digamos, para seguir pensando y proyectando iniciativas en torno a la gobernanza digital y a la gobernanza tecnológica en distintos espacios institucionales de los estados y de las políticas en nuestra región. Este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo intelectual y el apoyo financiero que obtuvimos de la Fundación Tinker. Tuvimos un proceso de trabajo interesante, digamos, en la reflexión de lo que constituye la inteligencia artificial en el contexto de la justicia. También este proyecto, digamos, debe muchas charlas y muchas interacciones con colegas como Jessica Field de la Universidad de Harvard, con Maya Levy Daniel, afiliada al Centro Latam Digital, y también en la Casa de Estudios nuestra, a Susan Aronson de la Elliott School of International and Public Affairs, por mencionar, digamos, algunas personas claves, pero también, digamos, a colegas que nos han apoyado desde siempre con el pensamiento sobre estos temas, empezando por Micaela Manteña, y también por la directora del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, María Vázquez, que siempre nos ha estimulado con pensar y desarrollar este tipo de trabajos. Estamos realmente muy agradecidos con todos los investigadores en un trabajo que ha sido un trabajo de construcción colaborativa, buscando lo que les vamos a presentar ahora, digamos, un diseño para pensar cómo está preparado el sector judicial en nuestra región para incorporar a la inteligencia artificial, contemplando que ya tenemos algunas experiencias que están en proceso y otras que están aún muy incipientes, y muchas de ellas todavía se encuentran en un proceso de validación interna en diversos ámbitos organizacionales. Antes de que la inteligencia artificial llegue y se imponga, nos parecía, digamos, muy relevante entender y diagnosticar cuál es este proceso de inclusión de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, en los poderes judiciales de nuestra región, con la enorme diversidad que tiene América Latina en general y también los países que hemos seleccionado para abordar este campo de estudio. Países con distintos sistemas políticos, con diseños federales centralizados, y con nociones distintas de cómo se capacitan y se desarrollan los sistemas de información, y la formación también de los jueces en el contexto de una modernización que se va dando en el contexto de esta transformación digital. ¿Qué ha pasado, digamos, en la discusión que entendemos fundamental para entender por qué se ha conceptualizado tanto o trabajado tanto sobre los problemas que puede tener la introducción de la inteligencia artificial en el contexto del ámbito judicial? Es que hay una tecnología muy particular asociada con el machine learning y el deep learning, que vincula, digamos, las grandes datos que los poderes judiciales sabemos que son enormes máquinas de producir datos, y que se volvieron lugares muy apetecibles para pensar, digamos, cómo la tecnología puede ayudar a transformar estos
estos esfuerzos, digamos, para mejorar, promover una mayor inclusión en términos del acceso a la justicia, la eficiencia y la eficacia para la prestación de servicios. Sin embargo, digamos, en todo este proceso y este contexto de transformación digital, dentro de los cuales la inteligencia artificial es una tecnología fundamental, más inserta en un contexto de modular de distintas tecnologías que interactúan para hablar de esta transformación digital de la que estamos hoy en día hablando en diversos ámbitos, es que nos parecía muy relevante entender, digamos, esta transformación digital a partir de la introducción todavía incipiente, pero con crecientes ejemplos en nuestra región, dentro de los contextos institucionales donde se toman las decisiones y las elecciones para qué usos y qué tipos de inteligencia artificial, y esto nos lleva, digamos, a analizar estas preferencias que toman los actores que operan en los entornos judiciales, ¿no? Y cuáles son entonces esos conocimientos y ese grado de comprensión que tienen estos actores en torno al tema, ¿no? Todo esto se da, digamos, en un debate regional, pero que está inserto en un debate global, digamos, donde el uso responsable de la inteligencia artificial es cada vez más, digamos, un mandato, y esto se viene dando también con un contexto, digamos, donde empezamos a encontrar algunos espacios de principios, donde se están brindando principios normativos importantes, como es la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, publicado por el Consejo de Europa en el año 2018, que empiezan a brindar, digamos, este campo, este piso, para problematizar cuáles son esos usos que podemos pensar de la inteligencia artificial en el contexto de los sistemas judiciales, ¿no? En este contexto, un trabajo, digamos, muy relevante de Tania Surdén, que tiene una trayectoria, digamos, en la última década de problematizar la introducción de tecnologías basadas en inteligencia artificial en la justicia. Ella habla, digamos, de que tenemos tres niveles para pensar la inclusión de esta tecnología en el ámbito judicial. El primer nivel es aquella donde la tecnología basada en inteligencia artificial tiene un rol relevante en la asistencia, por ejemplo, un chatbot, ¿no? O sea, ayuda a informar, a apoyar a los ciudadanos en el acceso a esta información, al seguir un trámite y demás, ¿no? Entonces, y estos son espacios, digamos, donde la inteligencia artificial vemos que ha ganado terreno en muchos países del mundo, y también es donde empezamos a ver este nivel siendo un nivel abordado por usos de inteligencia artificial en sistemas judiciales en nuestra región. Un segundo nivel donde los sistemas de inteligencia artificial pueden sustituir funciones y actividades que antes realizaban humanos, y es, por ejemplo, el contexto, digamos, de las prácticas de videoconferencias, y que con la pandemia obviamente esto está acelerándose. Finalmente, digamos, este es el tercer nivel que la profesora Surdén destaca, digamos, son los contextos donde una tecnología basada en inteligencia artificial puede cambiar la forma de trabajo de los jueces. Y digamos, es el problema, digamos, ¿no? Donde se puede haber una función adjudicativa, y es esto, digamos, lo que en la fantasía de muchos, y digamos retratado por muchos medios de comunicación, no solo en América Latina, sino en el mundo, es que aparece, digamos, esta idea del juez robot. Y esto está relacionado fuertemente con una fetichización en parte, digamos, de la inteligencia artificial, digamos, una reificación como un objeto externo, con vida propia, humanoide. No abordamos, digamos, todas esas características y los problemas éticos en general que tiene toda la discusión global actual sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, pero sí nos interesa en particular, como primer objetivo, comprender y mapear la orientación de las prácticas políticas y normas, muchas de ellas incipientes en torno a la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Un segundo objetivo vinculado con un desarrollo de un marco analítico exploratorio original, como un bien público regional, para seguir, digamos, profundizando, digamos, en términos de cuáles son estos instrumentos analíticos que debemos destinar y desarrollar para analizar las capacidades en materia de inteligencia artificial en organismos estatales, pero en particular en el ámbito judicial. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a el
codirector de este proyecto, mi colega Gonzalo Bustos, también investigador del centro. Adelante, por favor. Gracias, Caro. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos, es un placer estar acá. Yo voy a tratar de ser bien rápido para dar lugar a los investigadores de caso, pero quiero presentarles esto que es el marco analítico del cual partimos, y lo construimos juntos, lo co-creamos, eso es muy importante. Queríamos generar un marco analítico que nos permitiera tener una visión común para todos los países a pesar de sus diversidades institucionales y sociohistóricas, y que no supusiera un marco analítico para hacer un estudio comparado, pero sin embargo habilitara cierta identificación de tendencias comunes o de diferencias de peso. Y lo que hicimos fue básicamente identificar que en el escenario global no hay ningún tipo de marco analítico como el que estábamos tratando de construir, un marco analítico que sopesara y considerara tanto distribución de capacidades, es decir, capacidad en términos de construcción de conocimiento, de desarrollo institucional, de recursos materiales, ¿no? La visión en general de este tipo de análisis está más centrada en las capacidades, y como bien decía Carolina, hay toda una cuestión vinculada a las preferencias, a qué quieren los estados, no solo qué pueden hacer, porque los estados desarrollan ciertas capacidades de acuerdo a un sendero de desarrollo institucional deseado, ¿no? Preferible, y esas preferencias se construyen a partir del juego de los actores sociales. Entonces nos parecía muy importante integrar esas dos cosas, y no las había cierto análisis de capacidades, ¿sí? Lo que tiene que ver con uno de los índices que consideramos, el índice elaborado por la Universidad de Oxford, pero no era un índice que consideraba preferencias. Y a su vez, había otra cuestión que, si quieres, un poco ideológica, que no queríamos un índice que nos permitiera un marco, mejor dicho, un marco analítico que fuera un índice que rankeara a los países de acuerdo a sus capacidades en un orden de el grado esperado de desarrollo y el grado real obtenido hasta el momento, porque eso de alguna forma reproduce una visión teleológica de lo que son los senderos esperados de desarrollo institucional, y nos parece que desde el sur, cuando uno piensa el desarrollo deseado, preferible para nuestras naciones, tenemos que hacerlo pensando que cada desarrollo es totalmente individual, más allá de que queremos pensarlos de forma conjunta. Entonces, la imagen que queríamos construir era más bien la de una fotografía, ¿sí? Que fuera comparable, aunque no fuera comparativo, y que nos permitiera sopesar todas estas dimensiones. Entonces consideramos básicamente 6 dimensiones. Esto fue fruto de un trabajo conjunto de 3 talleres que hicimos durante el año pasado, previo al lanzamiento de los inicios de las investigaciones de caso, y tiene 6 dimensiones, faltaba que aparezca una ahí, que les cuento brevemente qué se trata. El primer punto, el mapeo general de los índices de referencia. Lo que hacemos es un poco reproducir el camino que hizo la Universidad de Oxford, agregar un par de índices más, para pensar las capacidades, ¿sí? En distintos aspectos, preparación de la inteligencia artificial en el nivel gubernamental, eso es otra cosa, ¿no? El estudio de Oxford estaba centrado en el nivel gubernamental, no hay nada para el ámbito judicial. Luego, los servicios públicos digitales, el e-government, todo lo que tiene que ver con gobernanza de datos, redes, innovación. Entonces, nos permitía mapear en qué estado estaban, pero nada de eso es específicamente judicial, teníamos que ir a fondo en ese sentido. Las dimensiones que siguen tienen que ver con eso. Entonces, primero, normativas, ¿no? Normativa general, relativa a transformación digital, inteligencia artificial, en sentido más particular, y, a su vez, estrategias, ¿no? Porque tal vez no encontramos una normativa, pero sí encontramos una estrategia, muchas estrategias digitales, pero pocas estrategias de inteligencia artificial, o tal vez algunas, pero ninguna vinculada al judicial. Eso van a verlo en los casos. Hay una síntesis que ahora vamos a ir a eso. Gobernanza de los procesos de modernización judicial tiene que ver con quién impulsa los procesos de modernización judicial, los procesos de transformación digital en el ámbito público judicial. ¿Qué actores institucionales los están impulsando? ¿Y mediante qué mecanismos? ¿Sí? Básicamente tiene que ver con los actores de esta dimensión. Diagnóstico y desarrollo de capacidades, bueno, esta visión más clásica que estábamos tratando de superar, pero que es fundamental, porque si bien hay distintas perspectivas, de hecho han surgido en las investigaciones distintas perspectivas en torno a esto, la idea de una transformación digital aparece como una condición previa para el luego despliegue de inteligencia artificial. Insisto, hay que visiones distintas de esto. Pero bueno, queríamos ver esas capacidades previas en términos de infraestructura informacional, interoperabilidad y, por supuesto, capacidades en términos de conocimiento de los operadores judiciales. Luego, las dimensiones 5 y 6 tienen que ver con lo que hay hoy y con lo que podría haber. Porque partíamos de la base de que, primero, tal vez no encontrábamos nada de inteligencia artificial per se, pero tal vez sí lo encontrábamos en algunos casos y no en otros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un marco analítico que pudiera integrar esas dos situaciones, ¿no? Esas distintas escalas de desarrollo?
Y bueno, lo que hicimos fue concentrar en la dimensión 5 las condiciones actuales que están teniendo los proyectos vinculados a inteligencia artificial. Y en la última, bajo qué condiciones debieran incorporarse nuevas iniciativas, en términos de desarrollo ético, en términos de desarrollo de... Está bien, están grabando, perdón. En términos de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial como oportunidad y como riesgo, esta reflexión que traía Carolina respecto a la sustitución, qué tipo de actividades judiciales podrían ser pasibles de sustitución y cuáles no, pero desde un trabajo más de reflexión de los investigadores y las investigadoras a partir de la fuente, ¿no? Así que tenía que ver más con lo potencial. Y vamos a encontrar algunos casos que van a tener más énfasis en esa última dimensión porque no han tenido tantos desarrollos específicos, y algunos que van a tener las dos porque hay casos concretos. Ya con esto podemos pasar a las últimas dos diapositivas, que es una suerte de síntesis. Como le digo, no es una comparación, pero sirve para encontrar puntos en común y grandes disidencias, ¿no? Como les decía, hay estrategias digitales nacionales en general y en todos los casos, ¿sí? Algunos tienen más antigüedad en este desarrollo de estrategias nacionales, otros se empezaron a incorporar en los últimos 3, 4 años. No me quiero detener en los casos, tienen la diapositiva ahí para que lo vean. Estrategias gubernamentales sobre IA no judicial, ¿sí? Insisto, encontramos de nuevo en todos los países, ¿sí? Con distintos grados de aplicación. O sea, hay un par de casos donde la estrategia se publicó el último día del gobierno o la última semana del gobierno. Imagínense qué continuidad va a tener con el cambio de gestión. Estrategias de IA per se en la justicia, ¿sí? Y bueno, ahí Daniel Castaño nos va a contar un poco sobre qué pasa en Colombia, que es el único caso que se acerca a cumplir ese ítem. Normativa específica sobre IA, que no vamos a encontrar en ningún caso, ¿sí? Sin embargo, en el caso de Chile encontramos algo en el DEPA, en el acuerdo de Digital Enterprise Partnership Agreement, el último acuerdo comercial digital, el primero del planeta que está dedicado enteramente a la economía digital. Iniciativas efectivas sobre IA en la justicia, ¿sí? Porque nosotros estamos pensando en la preparación para, no solo qué han hecho, pero tenemos que indagar en qué han hecho. Bueno, solamente encontramos en los casos de Argentina y Colombia, ya vamos a ver qué diferencias hay entre ambas. Uso de expertos, uso de sistemas expertos, que es una suerte de capacidad previa que da la idea de que es un indicador proxy de que por lo menos hay un interés en el ámbito judicial de incorporar este tipo de herramientas, y por el otro lado es un indicador de capacidad adquirida, ¿no? Que solamente los encontramos en los casos de Argentina, México y Colombia, y en México ya no se están usando más. Después distinguimos entre dinámicas de cambio institucional asociadas a inteligencia artificial, por supuesto, desde arriba o desde abajo. Esto surge del propio estudio argentino, que nos sirvió como un puntapié para pensar eso para todos los análisis. Y lo que encontramos es que dinámicas de cambio institucional descendentes hay en Argentina y Colombia, ¿sí? Desde una autoridad, ¿qué sería esto? Una autoridad de máxima jerarquía, ¿sí? Una autoridad de aplicación de máxima jerarquía, un organismo de máxima jerarquía en su área de aplicación, baja el programa hacia el resto de los actores de su incumbencia, del ámbito de su incumbencia. Las dinámicas bottom-up, que son las contrarias, digamos, tienen que ver más con el trabajo de un emprendedor, una emprendedora normativa, ¿sí? Esta figura que se suele usar para analizar cómo se dan cambios institucionales en los ámbitos públicos, o también en los ámbitos privados, y ahí encontramos solamente en el caso de la Argentina, ¿sí? Y lo interesante ahí va a ser, lo van a contar Bruno y el juez Adar, está basado básicamente en la figura de las alianzas multisectoriales, ¿no? Este es un hallazgo muy interesante de la investigación, tal vez podemos volver sobre eso, pero donde hubo procesos exitosos de incorporación de inteligencia artificial, hubo como condición necesaria, no sé si suficiente, la formación de alianzas multisectoriales de diverso tipo, con diverso tipo de actor. Será una ONG, será otro organismo del sector judicial que da las capacidades y otro da las preferencias, o será una universidad del país o de otro país. Pero hay alianzas multisectoriales en todos los casos, y eso nos parece como el principal hallazgo. Y finalmente, la aplicabilidad potencial de inteligencia artificial en la justicia. Bueno, esto tiene que ver con la última dimensión que les hablaba. Todos los informes identifican ciertas tareas de menor complejidad, de menor valor humano, y apareció, eso es interesante también, apareció toda una reflexión en torno a cuál es el valor del trabajo humano en el ámbito judicial. Porque para pensar qué tareas podrían ser sustituidas, no solo hay que pensarlo desde la perspectiva del riesgo, ¿no? De qué está en juego, sino también de cuál es el valor del trabajo humano. Y apareció mucho en todos los estudios esta cuestión de que se podría reorientar las capacidades cognitivas del ser humano hacia tareas más complejas, que demandaran interpretación de contextos complejos o de valores en contrapunto o asistencia a la víctima. Así que eso es una suerte de síntesis de todos los trabajos. Podemos ver el sitio, me parece que no sé si es un momento para darle la voz a Fer.
Sí, gracias Gonzalo, gracias Carolina. Bueno, el evento tiene, además de la presentación del marco analítico y la presentación de los casos que ahora vamos a ver a continuación, finalmente vamos a presentar el sitio donde están alojados todos los documentos, así que me dicen si ya están viendo mi pantalla, me dicen si no la están viendo. Bueno, ahora vamos a pasar el link por el chat, pero bueno, este es el link al sitio. En este sitio podrán encontrar una mención sobre los objetivos del proyecto, la nómina de quienes participaron, y fundamentalmente pueden encontrar los documentos del cual el evento es una derivación. Van a ver que hay maneras de acceder, hay lecturas posibles y recorridos posibles a los documentos. Por un lado, digamos, tienen el compilado, que es, digamos, el documento completo, que contiene el marco analítico, que es la presentación que, digamos, estuvieron haciendo Gonzalo y Carolina, y más todos los casos, ¿no? Los 5 casos. Pero a su vez también ustedes pueden encontrar el marco analítico de manera individual, ¿no? Es este documento, como ya mencionaron y ya quedó explícito, cuya riqueza radica en la elaboración de ese marco analítico exploratorio original, que tiene 6 dimensiones de análisis, 50 indicadores, y este documento contribuye a pensar y seguir mapeando otros casos en la región que no hayan sido los que se abordaron en este estudio. Y bueno, o sea que quien tenga la inquietud acerca del grado de preparación que tiene el sistema judicial de su país para la incorporación de inteligencia artificial, digamos, recomendamos comenzar con este texto. Y después, claramente, van a encontrar los 5 casos, van a encontrar los 5 casos separados, y cada uno de ellos van a tener una mención, una versión abreviada de este marco analítico que presentaron y que elaboraron, sobre todo Carolina y Gonzalo. El sitio, como podrán ver, está en español, también está en inglés. Los documentos en inglés van a estar para la semana que viene, pero digamos, reconocemos la importancia de tener bibliografía en nuestro idioma, en español, pero también la necesidad de poder tener mayor alcance, y entonces también hemos hecho una versión de los documentos en inglés, así como este evento que está siendo grabado, después va a estar siendo subtitulado también en inglés, así que los invitamos y las invitamos a compartir el link, compartir los documentos con colegas de habla en español y de habla inglesa. Y antes de cerrar esta presentación, sí quería reconocer y destacar especialmente a Mónica Castellano, que es la diseñadora, e Iván Kishman, del equipo de comunicaciones del CETI, quienes se encargaron de todo, del concepto estético, y estuvieron corriendo con esta parte de la elaboración. Así que bueno, salimos dejo de compartir pantalla, y bueno, y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con, bueno, conocer un poco los casos. La modalidad, digamos, cada uno de los casos, que son 5, van a tener 10 minutos, va a haber un representante por equipo de investigación que va a exponer. Bueno, en el caso de Colombia, Daniel Castaño es un grupo Unimembre, así que él presenta, pero en todos los casos también tenemos el honor de que nos acompañen invitados e invitadas que son operadores del sistema judicial de cada uno de los países involucrados, así que estamos muy contentos y le damos la bienvenida a ellos. Y bueno, le vamos a ser muy rigurosos con el tiempo, tienen 10 minutos. A todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden dejarla en el chat, y a quienes nos están siguiendo por la transmisión que estamos haciendo en YouTube también pueden dejarlas ahí, que va a haber un momento al final de toda la presentación para ver esas inquietudes. Bueno, vamos a empezar con el caso Argentina. Bueno, en Argentina nos acompañan Bruno Gorgone, Bruno y Mario Adaro. Bruno es abogado, secretario de la Cámara de Juzgado Civil y Comercial, fue Google Fellow en 2018, es investigador del CETIS. Mario es juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y presidente del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia. Bueno, así que ya tienen la palabra. Yo voy a estar controlando el tiempo, así que nada, sepan que les voy a molestar con eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una muy pequeña presentación, la podré compartir. A ver. Sí.
ver si estamos... Ahí estamos viendo tu pantalla, Bruno. Ahí está. ¿Se ve pantalla completa? Se ve, sí, no está en modo presentación, pero se ve completa. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy bien. Primero, antes que nada, quiero agradecer al CETIS, por un lado, a la Fundación Tinker por el otro, y muy especialmente a Carolina Guerre por su convocatoria, por su enorme generosidad, por su gran capacidad y solidaridad con sus conocimientos, y también un reconocimiento muy especial a Gonzalo Bustos, que es coautor de este trabajo de investigación, que verdaderamente sin su esfuerzo, sin su mirada crítica, este trabajo hubiese tenido otro cariz, y creo que él le dio una altura muy buena, superlativa, la verdad. Por supuesto, agradecer a todos los entrevistados, a todos los que se prestaron para ser indagados con respecto a cómo es la cuestión aquí en Argentina con relación a la inteligencia artificial, y muy especialmente a quien me acompaña hoy, al doctor Mario Adaro, en su doble rol de ministro de un superior tribunal, en este caso la provincia de Mendoza, y de presidente del Instituto de Innovación y Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes, que verdaderamente es un lujo para nosotros. Pero bueno, no quiero seguir acaparando el tiempo con agradecimientos a todos, también a Fer, a un montón de gente, muchísimas gracias. Quiero empezar directamente con la presentación, más o menos la dividimos en dos partes, solamente para cuestiones de desarrollo, una parte que se vincula un poco con las políticas públicas nacionales, y la otra que está más orientada a los organismos judiciales propiamente dichos. Voy a pasar bastante rápido para no hacer uso desmedido del tiempo, y lo voy a convidar a Mario también a que participe conmigo y aclare y exponga y amplíe lo que él considere necesario en los puntos que quiera. En primer lugar, lo primero que podemos decir con respecto a las políticas públicas nacionales es que no hay una evidencia sobre la existencia de un marco regulatorio nacional respecto al uso de inteligencia artificial, como lo adelantó Gonzalo. Hay sí dos iniciativas legislativas que perdieron estado parlamentario, que se referían a la creación de un Consejo Federal de Inteligencia Artificial y otra a un observatorio, pero como dije, perdieron estado parlamentario. Sí encontramos determinadas estrategias nacionales vinculadas, por un lado, con una agenda digital, la Agenda Digital 2030, y por el otro, con el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Si bien ambas no son iniciativas propias de la justicia, son documentos de referencia que son importantes, aunque desconocemos, sobre todo con relación al Plan Nacional de Inteligencia Artificial, cómo es la continuidad política al día de hoy de este plan. Voy avanzando muy rápidamente, la verdad es que los detalles de todo esto están plasmados en el trabajo que tienen a disposición en el sitio, pero bueno, tampoco podemos dejar de lado la política de datos abiertos que tiene la República Argentina a través del decreto del 2016 del Plan de Apertura de Datos y la ley vigente de protección de datos personales. Después podemos también, bueno, Mario tenía una experiencia. Mario, te convido un poquito a que cuentes la experiencia tuya con respecto a una experiencia personal de políticas públicas nacionales. ¿Me estás escuchando, Mario? Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradecer también rápidamente a Carolina Gonzalo, que es lideresa y líder del CETIS, también a Tinker. La verdad que cuando en su momento nos convocaron y pudimos ser parte, aunque sea como entrevistado, de este trabajo latinoamericano, creo que iba camino a lo que estamos necesitando, ¿no? Un debate propio en Latinoamérica del impacto de estas tecnologías emergentes en nuestra vida, en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. Sí, ahí un poco en políticas públicas nacionales le decía ayer a Bruno que me parecía interesante rescatar el debate que se dio en Latinoamérica en agosto 2020 del marco ético de UNESCO, que está para la aprobación de la Asamblea General de UNESCO ahora en noviembre de este año. Fue un debate muy interesante de 2 días, múltiples stakeholders, universitarios, académicos, de espacios públicos, de organizaciones,
organizaciones de la sociedad civil y también del sector empresario, todo el ecosistema, debatiendo un modelo interesante de UNESCO. Muchos de ustedes lo conocen, sobre todo porque reafirma mucho determinadas categorías, no va solo por el lado de esbozar principios, sino también habla de valores, principios y de políticas públicas y acciones concretas. Me parece un marco importante, sobre todo el debate que se dio en Latinoamérica y el aporte que Latinoamérica le hizo a ese documento que va a estar para aprobación ahora en noviembre del 2020. Bueno, perfecto, gracias Mario. Bueno, continúo así brevemente y muy rápido con respecto a que no hay evidencia de que a escala nacional se hayan incorporado o debatido también principios vinculados a alineamientos éticos respecto a la incorporación de inteligencia artificial en la justicia argentina. Más allá de estrategias, la estrategia nacional que mencionábamos, la de 2019, o los principios de la OCDE, no encontramos evidencias al respecto. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que nuestro trabajo de investigación es una forma o un modo de concebir el estado actual de la cuestión, pero no ahonda en las cuestiones vinculadas al uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Sino, más allá de esto, pretenden en algunos puntos, como bien lo dijo Gonzalo, poner el foco en determinadas estructuras de riesgo, que tampoco vemos que haya determinadas métricas específicas para evaluar esto en el sector judicial. Quiero pasar rápidamente, porque sé que el tiempo recontra premia, a lo que es la organización judicial propiamente dicha. Bueno, y aquí más o menos reiterar lo que ya veníamos diciendo, pero específico del Poder Judicial, en cuanto no hay evidencia de una política pública definida al uso de inteligencia artificial en el sector justicia, ni que existan incentivos institucionales para magistrados, funcionarios, ni que haya capacitación para el uso responsable de la inteligencia artificial. Digo como política en general. Después vamos a ver que sí existen, y ahí Mario nos va a convidar su experiencia, pero desde otro lado. Creo que voy a señalar una cosita más y después le voy a dejar a Mario que amplíe cada uno de estos puntos con respecto a la existencia de actores claves con poca impronta. Dentro de la organización judicial argentina, el máximo tribunal del país a nivel federal es la Corte Suprema de Justicia Nacional, y nosotros no hemos podido hallar que la Corte Suprema de Justicia Nacional tenga como política observar, por lo menos observar cómo es o hacia dónde va la implementación de técnicas de inteligencia artificial hacia adentro del Poder Judicial. Mario, creo que con su experiencia en relación a lo que ha ocurrido el año pasado, y como presidente del instituto nos puede contar de nuestro sistema federal de justicia, qué pasó con el COVID, y cómo es la dinámica subnacional que se está moviendo en el país. Sí, yo agregaría al que lo hablamos ayer también con Bruno, a este diagnóstico, que es parte también de asimetrías, ¿no? y probablemente previo a la interoperatividad, que es la idea de la falta de gobernanza de datos en general, en los estados, en los gobiernos, y yo diría en la mayoría de las organizaciones públicas y privadas. Salvo el sistema bancario financiero y algún otro sistema más económico, no hay un modelo de gobernanza de datos. Si no hay gobernanza de datos, no puede haber inteligencia artificial, o no del nivel y la escalabilidad que requiere la ingesta y el entrenamiento y el desarrollo de buenos modelos de inteligencia artificial y que tengan de alto impacto. Entonces, primer gran reflexión, me parece que hay una primera etapa de modelado de la gobernanza de los datos, y ahí hay muchos requerimientos, formación de capital humano y de construcción de agenda pública de gobernanza de datos. Sin duda, como bien está en el informe, el COVID fue dentro de toda la dificultad que vivió la humanidad desde el punto de vista de la salud, la educación, la economía y el trabajo, fue para algunos que veníamos haciendo de impulsores de procesos de transformación digital, una gran oportunidad de salto de transformación digital. Fue una etapa, si se quiere, de innovación y transformación
acelerada e improvisada también, ¿por qué no? Yo no me molesta hablar de improvisación cuando uno tiene equipo y método ágil, y bueno, va improvisando sobre una dificultad. Claramente había que salir a resolver el servicio de justicia y la posibilidad de acceso a justicia de uno de los 4 o 5 servicios públicos más importantes, un modo remoto, y eso aceleró digamos, el salto a la transformación digital. Claramente ahora arranca otra agenda pública y judicial que tiene que ver con otros modelos, que tiene que ver con gobernanza de datos, que tiene que ver con otro tipo de arquitectura, que tiene que ver con ciberseguridad y otro tipo de agenda. Digo, por ahí lo que aceleró el COVID facilitó el primer inicio de la agenda pública, y en eso, como vos bien decías, Bruno, tenemos Argentina, México, Brasil, un modelo sistema federal que tiene esa estructura interoperativa, si se quiere, de distintos niveles y de distintos poderes, que hace que, bueno, a veces se dificulta si no hay comunicación. Nosotros, en el caso de las justicias argentinas, justicias provinciales, tenemos hace tiempo un hub de comunicación que es la Junta Federal de Corte. Previo al COVID habíamos podido constituir el Instituto de Innovación y Tecnología, y junto con el instituto nació una nube privada de justicia que implica la formación de una comunidad de desarrolladores, más de 100 desarrolladores de todo el país, que pretende, y en esto estamos todavía, hacer un salto a desarrollos comunes, y me parece que esa también puede ser una agenda latinoamericana. La justicia, el Estado en general y la justicia tenemos los mismos problemas y podemos buscar soluciones similares. Ya veo a Fernanda nerviosa, acá llego, sí. Y pasa Bruno. Sí, la verdad es que ya estamos pasados, o sea, tenemos un minuto más, porque son 5 casos y hay que dejarle el espacio y la atención a todos. Bien, entonces... En un minuto... Vamos cerrando con determinadas dinámicas que encontramos. Ya las explicó Gonzalo anteriormente. Son dinámicas ascendentes, generando alianzas institucionales de determinados organismos de justicia. Identificamos algunos que están detallados en el caso, como los anonimizadores en el marco de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, encontramos también un actor clave, que es el que decía Mario, que es la Junta Federal de Cortes, que nuclea las justicias de todo el país, y ese actor puede venir a consolidar una impronta que en este momento no está tomando la Corte. Eso, y bueno, la verdad es que no quiero seguir consumiendo más tiempo. También tenemos, y no quiero dejar de destacar, en la otra trayectoria de cambio o de innovación que es descendente a todo lo que es la experiencia Prometea, que va incluso más allá del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende extraterritorialmente y en varios focos a lo largo del país. Mario tiene también una experiencia de este tipo en su provincia de Mendoza. Bruno, tenemos que... Perdón. Bueno, nada más, entonces... ya no tenemos mucho más para decir, sino que convidarlos a que lean el informe y agradecerle a Mario por la compañía en esta exposición. Bueno, gracias a ustedes. Yo simplemente 3 palabras. Formación de capital humano. En ese sentido se han generado redes de formación, programas multidisciplinarios y transdisciplinarios. Por ese camino hay que ir. Detección de procesos donde uno pueda tener un alto impacto de mejora. Recién Carolina decía el problema que trae la IA y los problemas que trae la justicia de antes y las soluciones que puede traer la IA, y obviamente el debate ético de ese impacto de la tecnología, ¿no? Claramente por ese camino nos quedaremos al final escuchando las experiencias del resto de los países hermanos latinoamericanos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al caso de Chile. Nos van a estar acompañando Carlos Amunátegui. Carlos es doctor en Derecho Patrimonial por la Universidad Pompeu Fabra, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también nos acompaña, y le agradecemos la presencia, a Patricio Carabajal Ramírez, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí estamos viendo la pantalla de Patricio. Muy bien, muy buenas tardes, Fernanda, muchísimas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer
profundamente, ¿no?, al Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad, también a Tinker por esta invitación, y yo en particular tengo que decir que desde el lado chileno me enorgullece muchísimo que me haya llamado mi colega en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Zamunátegui, porque efectivamente él es el académico más autorizado dentro del derecho en el desarrollo de la inteligencia artificial. Tiene las primeras publicaciones, en fin, ha hecho ya un trabajo muy profundo, es una persona muy reputada, y por lo tanto que haya considerado en mí este profesor muy tradicional para desarrollar estas cuestiones es una cosa que me llena de orgullo. También debo saludar muy afectuosamente a todos los hermanos latinoamericanos y felicito, ¿no?, este proyecto que nos impulsa hacia algo que es tan necesario en el mundo moderno como la tecnologización y la introducción en particular de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. En esta ocasión no voy a hablar como profesor, sino que voy a hablar como juez suplente o abogado integrante en el lenguaje chileno de la Corte de Apelaciones de Santiago, para señalar en qué va el uso de la tecnología, para señalar cómo estamos en una especie de preludio respecto del avance hacia la inteligencia artificial, y entonces poder compartir nuestra experiencia con ustedes. En cuanto a los indicadores, para que tengan una idea, dentro de la Corte podemos señalar que las materias que recibimos son en un 22% civiles, acciones de habeas corpus, digamos, acciones de amparos constitucionales un 19%, el derecho de familia un 12%, un 10% el derecho penal. No sé si porque somos muy buenos o porque no nos pillen, pero fíjense ustedes que hay poca presencia de causas penales en relación a las demás, ¿no? Esto para que tengan una idea de cuál es el universo al que nos enfrentamos. Cantidad de causas, para que también puedan ustedes entonces situarse en cuanto a la implementación de tecnologías respecto de qué volúmenes, ¿no?, que es un dato muy importante. En agosto, en este último agosto, ingresaron 4.781 causas. En lo que va del año 2021, 65.661 causas. Causas terminadas en el mes de agosto, 12.840, o sea, notablemente más que los ingresos, y terminadas en lo que va del año, 74.130. La verdad es que hay una política en la Corte en ir acelerando el conocimiento de las causas, y por lo tanto hay muchos más términos que ingresos, estamos todos abocados a eso, y se ha logrado entonces este resultado óptimo, pero tienen que tenerlo en cuenta ustedes para ver que precisamente en términos de en épocas de COVID y de cuarentenas, donde se utiliza la videoconferencia y esa tecnología, hemos podido avanzar muy positivamente en el conocimiento de causas, ¿no? A continuación, entonces, solo para que tengan el dato, las causas vistas, precisamente como utilizamos tecnologías a las que no estábamos habituados, es muy importante tener en cuenta, y tienen todos los últimos 12 meses, que nos encontramos en el orden del 90% hasta cuando hemos estado muy bajos en abril por cuestiones, digamos, locales, 60% de las causas vistas. Ustedes dirán, ¿y por qué decrece la cantidad de causas totales, ¿no?, que se conocen? Bueno, porque parte de las disposiciones del gobierno fue suspender los plazos para ciertos juicios, especialmente los juicios ordinarios, suspender los términos probatorios, y entonces efectivamente están llegando a la Corte menos causas, especialmente civiles, que ustedes veían era la materia que aportaba con un mayor número de ingresos, ¿no? Por eso la baja total. Pero ahí se ve muy claramente cómo la implementación de la tecnología en ningún caso significó desde el inicio ver menos causas que las que se ven habitualmente en la Corte. Luego, en cuanto a los avances, tenemos dos órdenes de avances en la tecnología. Una que va del papel al archivo digital, y otro con este monito que a mí me encanta, ¿no?, que nos dejó mudos a todos, de la presencialidad a la videoconferencia, que es, como en los demás países, el avance que se logró por las medidas de cuarentena, ¿verdad?, por el COVID. Entonces, en la línea del tiempo, podemos decir que en los prolegómenos del uso del papel vamos a encontrar, o del uso, perdón, del archivo digital, los procedimientos especiales, muy especialmente los que se fueron incorporando más o menos desde el año 2006. Pero realmente el disparo de salida va a ser el año 2016, con una ley de tramitación electrónica de amplio espectro, con amplias materias incorporadas, entre otros la georreferenciación de las notificaciones, etc.
Y por último, la introducción el año 2020, de manera masiva y muy rápida, de la videoconferencia dadas las necesidades sanitarias. Vamos al primer paso entonces, el papel. Papel, como decía, a través de los procedimientos especiales, y luego la ley de tramitación electrónica que se aplica a los tribunales ordinarios, digamos a todos, y a los especiales, a la gran mayoría. Queda fuera, por ejemplo, el mundo del arbitraje, queda fuera, en fin, unos jueces de primera instancia de mínima cuantía especiales fuera del escalafón que se llaman jueces de policía local. La Corte Suprema quedó facultada, y esto es un dato muy relevante, por el artículo transitorio segundo de esta ley de tramitación electrónica para ir adoptando las medidas necesarias para la implementación de esta tecnología. Y esto fue un respaldo muy decisivo del Poder Legislativo para que el Poder Judicial pudiera avanzar con autonomía en estas materias. De hecho, ya en el año 2009 había entrado en funcionamiento interno, una intranet nuestra llamada SIT Corte, o sea, el sitio web de la Corte, que tenía este aspecto que todavía funciona para firmar digitalmente las sentencias, resoluciones de todo tipo, etcétera, ¿no? Una serie de prestaciones importantes internas, no para el uso del público. Y esto, una vez que entra en vigencia la ley de tramitación electrónica en el año 2016, va a servir para la creación de la que se llama la Oficina Judicial Virtual, que tiene una serie de servicios unidos a una clave única, así se denomina la clave que el gobierno ha implementado para todo tipo de accesos de los ciudadanos a todo tipo de prestaciones de la administración. Bueno, nos servimos de eso para poder realizar aquí todo tipo de ingresos, firmas digitales, trámites judiciales, en fin, ¿no? Tanto por abogados, los principales usuarios son abogados, por razones obvias, pero también como la población normal, en materia de alimentos y otras donde no se requiere la intervención de abogados. El aspecto interno de esa página es la que ustedes pueden ver ahí a su derecha, donde uno puede encontrar sus audiencias, incorporar escritos, presentar recursos, en fin, ver todas las causas con diferentes criterios. Es una página realmente muy útil. Esta página se conformó de acuerdo a un auto acordado, así se llaman las normas, los instructivos internos de la Corte Suprema del año 2019, en la forma actual, ¿no? Se conformó así. Y allí ven ustedes su articulado principal, ahí se establecen, por ejemplo, la georreferenciación de las actuaciones de receptores judiciales, las presentaciones hechas al tribunal. ¿Qué ocurre cuando es necesario, indispensable, de acuerdo a las características de hecho, llevar un papel? Que hoy por hoy es una molestia, ¿no? En un tribunal, llevar un papel real. Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Etcétera. Luego, de hecho, gracias a estas facultades que el artículo transitorio segundo de la ley 20.886 de tramitación electrónica le otorga a la Corte Suprema, en septiembre del 2019, la propia Corte, en esta acta número 35, señala, como ustedes pueden ver allí, que incluso aquellos tribunales que no estén bajo el ámbito de aplicación de la ley de tramitación electrónica, en fin, por ejemplo, los jueces de policía local, como yo les nombraba, sus causas, al ser objeto de recurso de apelación, se van a tramitar digitalmente también al llegar a las Cortes. Patricio, decir, perdón que interrumpa, pero tengo ese rol tan molesto, que estamos pasaditos de tiempo, ya hablé con Carlos, él va a hacer algo muy corto, pero te digo para que le quede algo de tiempito para hacer la presentación. Perfecto. Perfecto. Entonces me ahorro el detalle de lo que ocurrió, digamos, con las plataformas, cuáles son las cantidades de cuentas y sesiones que se hacen al año, en el día, etcétera, a través de la videoconferencia, que es lo que ha significado en concreto las ventajas y las desventajas, que después podemos compartir, y el futuro. Después de este ambiente de recepción muy positivo de la tecnología de parte de jueces, ministros, en fin, funcionarios en general y de abogados, los próximos avances para incorporar directamente la inteligencia artificial tiene que ver con la administración automatizada de audiencias, en esos puntos de las notificaciones, de los oficios, y de manera muy importante la jurisprudencia en esta etapa 1, que ustedes nombraban, unas bases de datos más efectivas, por supuesto, pero también en una formación de baremos, por ejemplo, de daño moral, dinámicos.
o en contar con unos formularios o plantillas de resoluciones, digamos, manejados a través de la inteligencia artificial y no de la manera más bien artesanal que se manejan hoy. Ese es el futuro, digamos, inmediato, y en eso es en lo que estamos abocados hoy en la Corte. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Bien, a ver. Una tarea imposible que es... No me quedan minutos, básicamente. Bueno, vale, pero muy cortito, muy cortito. Bueno, la verdad es que Chile tiene una ventaja en el sentido de que ya tiene su justicia completamente digitalizada. Pero tenemos problemas grandes, los mismos problemas que apuntó mi admirado Mario Adaro. Nuestros grandes problemas son la gobernanza de datos y la existencia de principios comunes para todo el sector público y para la aplicación de inteligencia artificial. Primicia, muy corto. Bueno, primero, la gobernanza de datos, esperamos que en este momento el gobierno ha reactivado el proyecto de reforma de la ley de protección de datos. Esperamos poder introducir dentro de estas disposiciones sobre gobernanza de datos. En cuanto a principios comunes para todo el sector público, bueno, estoy redactando, junto con la Comisión de Futuro del Senado, estamos redactando en este momento un pequeño proyecto de ley sobre la aplicación de inteligencia artificial en el sector público, y nos parece que será una cosa bastante interesante, con principios, enfocado en el sesgo, enfocado en un mecanismo de certificaciones, y estos mecanismos sí serían extensibles, en buena medida, a las aplicaciones de inteligencia artificial que eventualmente está desarrollando el Poder Judicial independientemente. Nada, muchas gracias, ha sido un honor participar en este estudio y nada, un abrazo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Patricio. Les reiteramos que quienes tengan preguntas en YouTube lo hacen a través del sistema YouTube, después, y quienes están en el Zoom la pueden hacer en el chat. Y ahora pasamos a la presentación del caso de Colombia. Nos acompaña Daniel Castaño. Daniel es PhD en Derecho, socio de partner de Monsky Asociados, investigador y consultor con foco en inteligencia artificial, privacidad, ética digital y regulación, y es director del Centro de Ética Digital del Externado de Colombia. También nos acompaña Roberto Cerrato, que es magistrado y líder de la Comisión del Consejo de Estado de Colombia. Tuvo una dificultad, no nos va a acompañar, pero si me confirma Daniel, creo que nos dejó grabado su participación muy amablemente. Sí, así es. Hola Fer, ¿cómo vas? Muchas gracias por esa introducción. Simplemente pues para ser muy breve, voy a hacerle mi tiempo al doctor Cerrato, que nos envió un video de 10 minutos exactos, donde hace una presentación del estudio. Entonces, por lo tanto, eso será todo lo que yo diré. Simplemente voy a compartir pantalla y les compartiré el video del doctor Cerrato que nos dejó. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. ¿Sí? Lo estamos viendo todo. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer al Centro de Estudios de Tecnología y Sociedades CETIS de la Universidad de San Andrés de la Argentina por invitarme a este espacio en donde se analizarán todos aquellos documentos preparatorios de la irrupción en el sector judicial de la inteligencia artificial en América Latina. Fundamentalmente se estudiarán los trabajos de investigación que se han realizado en esta materia y por ende registro con enorme complacencia la elaboración y el documento que nos presenta el experto Daniel Castaño Parra, quien realizó esa investigación asociada al caso colombiano. El documento que presenta el doctor Daniel Castaño no solamente marca una rigurosa investigación en estas temáticas, sino que es un punto de referencia obligado para todos aquellos que quieran conocer aspectos tan importantes como los desarrollos que en materia de regulación existen en nuestro país
en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones y de inteligencia artificial. Igualmente, resalto cómo se señalan con precisión los documentos de política pública que el Estado colombiano ha venido concibiendo para efectos de apalancar y fortalecer esta materia. Se señalan también con claridad los elementos asociados a la gobernanza de los desarrollos tecnológicos en la rama judicial, oportunidad en la cual se explica el rol trascendental que en esta materia desempeña el Consejo Superior de la Judicatura, entidad que tiene a su cargo la gobernanza y administración de los recursos y de los desarrollos en la rama judicial del Poder Público de Colombia. Igualmente, se muestran los aspectos asociados a la necesaria gestión del cambio en temas de inteligencia artificial. Esto es, el funcionario judicial, cómo debe acoplarse a estas nuevas herramientas. Y hay un cierre magistral con un capítulo dedicado a la inteligencia artificial como oportunidad y riesgo para el sector judicial. Fundamentalmente, debo señalar que al momento de hacer la lectura de este documento, se entiende entonces cómo podríamos marcar en nuestro país 3 momentos evolutivos en temas de desarrollos tanto de TICs como de inteligencia artificial. El primero guarda relación con un antes asociado a la expedición de la denominada Ley Estatutaria de Administración de Justicia, una ley de 1996, la Ley 270, en cuyo artículo 95 explícitamente se indica que en la rama judicial se debe propender por la incorporación de tecnologías avanzadas al servicio de la administración de justicia. Esta norma entonces marca un hito fundamental para efectos de potencializar el desarrollo de tales herramientas. Sin embargo, en la medida en que ese fortalecimiento que se buscaba con la ley estatutaria no se logró, aparecen posteriormente en el ordenamiento jurídico colombiano tanto un Código General del Proceso como un Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ambos del año 2012. Y ambos cuerpos normativos son claros en indicar que debe fortalecerse y que por ende se podrá contar con herramientas tecnológicas para el servicio del usuario de la administración de justicia. Ese panorama entonces estaba asociado a una facultad, a una potestad, pero lo nuevo, y esto marca entonces el escenario actual, está asociado al hecho consistente en que el decreto 806 del año 2020, producto del estado de emergencia económica que se generó con ocasión de la pandemia, e igualmente la expedición de una reforma de la ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la ley 2080, que empezó a regir el 25 de enero de este año, marcan la obligatoriedad, el deber de las autoridades judiciales de utilizar las tecnologías de la información en todo el gestionamiento de procesos y de trámites a su cargo. En esta última etapa, asociada entonces no solamente a la regulación actual, sino al futuro, nos encontramos con una importante novedad. El gobierno colombiano logró la apropiación de recursos para el tema de los desarrollos tecnológicos con ocasión de un empréstito que se suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo. En la parte inicial de ese empréstito se desembolsarán $95 millones y en el futuro se podrán desembolsar $400 millones adicionales para efectos de potencializar el sector tecnológico en la rama judicial. Creo que eso marcará una dinámica muy importante en cuanto a desarrollos tecnológicos en América Latina. Colombia puede entrar a ser un país vanguardista en estas temáticas, porque con muy buenos recursos asociados a los desarrollos tecnológicos que en época de pandemia se han podido obtener, creo que tenemos todo un escenario favorable para que ellos se materialicen. ¿Cuál es el escenario actual en temas de tecnologías? Hoy contamos
con ocasión de los desarrollos que se han venido apalancando por parte de las altas cortes con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, con un expediente judicial electrónico. Ese expediente judicial electrónico fundamentalmente se ha convertido en la sede electrónica de cuerpos como el Consejo de Estado, pero igualmente se permite la gestión documental del expediente, pero igualmente se permite la interoperabilidad con otras entidades públicas y especialmente con el usuario del Servicio de Administración de Justicia. Desde la distancia, basta con tener un aplicativo web para efectos de que ese ciudadano que quiere acudir al servicio de justicia, ese abogado litigante que quiere presentar una demanda, ya pueda subir esta documentación e interactuar con el operador judicial. Pero todo este escenario tan favorable que les presento también está asociado al hecho consistente en que los recursos significativos asociados al empréstito del BID permitirán entonces que se hagan desarrollos tan importantes como los concernientes a la inteligencia artificial en el sector justicia. Y de allí entonces la importancia del trabajo del doctor Daniel Castaño. El cierre de ese documento precisamente muestra cómo debemos aportar a apoyarnos en los denominados casos fáciles y tratar de generar en ellos un laboratorio y un análisis casuístico de la implementación de la inteligencia artificial. Soy un convencido de que en la medida en que el proceso tenga estas características, me refiero a que sea un caso fácil, tendremos nosotros la materialización de un propósito que tanto preocupa a las autoridades públicas colombianas, y es el logro de la descongestión judicial. Necesitamos una administración de justicia más pronta y más cumplida, todo ello en beneficio del usuario. ¿Y cómo concibo en mi condición de coordinador de la Comisión de TICs del Consejo de Estado este desarrollo en el futuro próximo? A través de una figura que ha hecho carrera en el país, y es la de las sentencias de unificación. Las altas cortes tienen competencia para generar entonces reglas a través de sus decisiones judiciales, y esas reglas tienen carácter vinculante. Son obligatorias entonces tanto para los operadores judiciales de menor jerarquía, a los que integran las altas cortes, así como para las autoridades públicas que deben ejecutar entonces sus decisiones. Y es en ese contexto, con sentencias de unificación y con reglas claras, que podríamos entender que bajo la premisa consistente en que la autoridad judicial señaló una senda, una línea de aplicación de estas decisiones, será entonces la ubicación de casos con similitudes fácticas y jurídicas, el nicho y el escenario adecuado para efectos de que estos objetivos de desarrollo de inteligencia artificial se materialicen. Bienvenido entonces un trabajo investigativo y visionario como el que nos presenta el doctor Daniel Castaño, y ojalá que en el futuro próximo nosotros como país, la rama judicial colombiana, le muestre a Latinoamérica algún desarrollo en esta materia que sin duda beneficiará a los usuarios del servicio de justicia. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias. Esa es la intervención por el lado de Colombia. Muchas gracias a todos por la invitación y por todo lo que ocurrió en este proyecto, por el liderazgo de Carolina, de todo el equipo de FER. De verdad, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, Daniel, un gusto. Bueno, ahora vamos a pasar al caso de México. Nos acompañan María Soledad Maqueo. María es PhD en Estado de Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca. Ay, perdón, que inapropiado. Es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y va a estar también Adriana Campuzano, magistrada del Poder Judicial de la Federación de México. Muchas gracias, Fer. Quisiera, pues, antes que nada agradecer, por supuesto, al CETIS, a la doctora Carolina Aguerre, a todo su equipo, por invitarnos a participar en este proyecto con la Fundación Tinker. De verdad,
todo mi agradecimiento, ha sido una experiencia magnífica. Y de igual forma, agradecer, por supuesto, a todos los colegas de los equipos participantes en nuestros países hermanos. Creo que la retroalimentación que recibimos de ustedes, pues sin duda enriqueció enormemente nuestro trabajo. Y bueno, por supuesto, agradecer la presencia de la magistrada Adriana Campuzano. Muchas gracias, magistrada, por su siempre amabilísima disposición para apoyar pues estos temas, ¿no? Como lo son la inteligencia artificial. Brevemente me referiré al caso de México, al informe, para darle entonces la palabra a la magistrada, dado que nuestro informe pues lo van a tener o ya lo tienen disponible dentro del sitio y en donde pues podrán observar las peculiaridades del mismo. Solo comentarles pues que se ajustó al marco analítico, precisamente tratando de seguir cada una de los indicadores, de las variables comprendidas, y en donde podrán observar pues dos grandes aspectos. Un aspecto que sería en nuestro caso, el caso de México, desde una perspectiva de política pública, en donde se inserta, digámoslo así, en el marco a nivel nacional, parte de la estrategia digital nacional, parte de la estrategia de inteligencia artificial en México, y en donde podrán observar pues que en el caso de México no ha habido, digamos, un avance lineal, ¿no? Hemos sido pioneros en muchas ocasiones, incluso en la región. Ha habido importantes retrocesos, eso lo podrán observar en los índices de referencia, donde ocupábamos en 2017 quizás los primeros lugares y actualmente pues pasamos o retrocedimos muchísimos lugares. Del lugar 17 pasamos al lugar 55, para que vean realmente pues que no ha sido propiamente un proceso lineal. Y en el caso específico del Poder Judicial, bueno, yo ahí sí quisiera entonces cederle estos minutos, dado que es muy acotado el tiempo, a la magistrada, que sin duda alguna no solo tiene la perspectiva práctica desde el Poder Judicial, sino que además ha sido una gran impulsora del tema de inteligencia artificial en México e incluso a nivel internacional. Tiene muchas publicaciones sobre el tema, tiene un libro maravilloso sobre inteligencia artificial para abogados, y en ese sentido, magistrada, muchas gracias por compartirnos también su visión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, al CIDE, a la maestra Macaya, a la maestra Mendoza y a los organizadores de este proyecto. Desde dentro del Poder Judicial de la Federación hemos tenido que trabajar seriamente en el impulso de la idea siquiera de la inteligencia artificial. Y de eso vengo a platicarles un poco. En general, como lo verán en el informe, en México sí tenemos a nivel de gobierno federal, sobre todo, avances importantes de inteligencia artificial. Pero en el tema de justicia, exactamente como lo han comentado otros expositores, México es un estado federal y entonces tenemos muchas diferencias de desarrollo. A nivel federal tenemos un programa de modernización muy importante, pero en algunos estados de la República pues está francamente olvidada la idea de la tecnología para efectos de impartición de justicia. Se debe a que algunos estados son pobres, no hay voluntad política, pero además hay una cuestión que ya también lo han mencionado, que es el estado de la infraestructura sobre la cual se monta cualquier idea de inteligencia artificial. Por ejemplo, el desarrollo de Internet, el acceso a Internet en la población es muy dispar, de manera que eso limita seriamente los esfuerzos de los tribunales para trabajar en materia de inteligencia artificial. Pero hablando concretamente de los éxitos que hemos tenido, me referiría a que ya estaba en el plan de desarrollo de la justicia federal trabajar fuertemente en modernización. Alguien de ustedes preguntaba, ¿quiénes son los promotores de la innovación? Pues en caso de México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía entre sus propósitos generar un avance tecnológico importante, y en este año ha trabajado intensamente para lograr que al menos a nivel federal la justicia esté altamente digitalizada. Y estas son las bases importantes para que se pueda avanzar en el tema de inteligencia artificial. La posibilidad de que la inteligencia artificial se desarrolle en México tiene que ver con la idea de que nos permitiría acercar la justicia, agilizarla y gestionar los asuntos de mejor manera. Hoy cualquier persona en México puede, a través de un teléfono móvil, iniciar un juicio y llevar toda su tramitación. De manera que eso ha generado un cambio muy sensible en la sociedad y sobre todo
en los usuarios e impartidores de justicia. Porque si bien podemos pensar que la modernización y la inteligencia artificial exige, por supuesto, insumos y recursos y voluntad política, también exige que los que trabajamos dentro de las organizaciones judiciales estemos dispuestos a cambiar el paradigma, que querramos hacer cambios y no nos aferremos a la idea de que lo que tiene que ver con tecnología pues no es bien visto. Yo no sé en sus países, pero en nuestro país la clase judicial es enormemente conservadora y entonces hay que hacer un trabajo de sensibilización para que la tecnología signifique una opción de hacer mejor justicia. Además, yo veo algunos otros retos para mi país. Uno tiene que ver con la construcción de los insumos, los bancos de datos. Tenemos una enorme cantidad de datos que sí están digitalizados, pero no están procesados. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente en todos los tribunales para que la información sea organizada, clasificada, procesada. Dependemos de los recursos que nos asignen. No tenemos muchos recursos en muchos tribunales del país y entonces es un freno interesante. La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho investigaciones a los que se refiere el informe, grandes avances y pueden ser promotores importantes de la inteligencia artificial. Yo a lo que voy es que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que tomar una posición crítica en el sentido de que nos sirve como un espacio de reflexión y esto para mí es lo más relevante. Para que nosotros podamos transitar a la inteligencia artificial y la impartición de justicia, tenemos que hacer un diagnóstico del estado de nuestros órganos y de nuestros procesos judiciales. Y ahí es donde realmente veo yo lo más relevante del proceso. Más allá de los beneficios que vamos a obtener con la inteligencia artificial, cuando nos ponemos a trabajar para crear los programas, para darle información, para capacitar al personal, tenemos que revisar cómo hacemos justicia. Y ahí está la pregunta, ¿cómo hacemos justicia? ¿Cómo es nuestra justicia? ¿La hacemos sesgada? ¿Tenemos resoluciones dispares? ¿No tenemos cuerpos capacitados? ¿Las sentencias no son de calidad? Entonces, ¿cuáles son los insumos con los que van a trabajar los que van a hacer los avances en materia de inteligencia artificial? Creo que este espacio de reflexión es muy valioso. El informe es un maravilloso diagnóstico. Yo no había visto un diagnóstico similar y por eso felicito ampliamente a los organizadores y especialmente al CIDE, por supuesto, porque es muy puntual en la revisión del estado que guarda actualmente la tecnología y cómo estamos abriendo el camino para acercarnos a la inteligencia artificial. Yo con esto concluiría. Les agradezco mucho. Maestra Maqueo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, magistrada. Bueno, ya para concluir con el minutito que nos queda, sí quisiera decirles que en el caso de México, pues ha sido un informe complejo. Creo que es el caso parecido a otros países también de Corte Federal, en donde sin lugar a dudas existe una dispersión normativa, una complejidad, digamos, de organización institucional que hace de alguna manera pues todavía mucho más complejo este proceso, ¿no? Existen importantes asimetrías a nivel nacional frente a avances de distintas entidades federativas, pero sin lugar a dudas este ha sido un importante esfuerzo a partir, digamos, de la dirección coordinación del CETIS, conjuntamente con Tinker, en el sentido, pues evidentemente, de tratar de hacer un diagnóstico no sobre lo que hay necesariamente, sino de las condiciones que tenemos para poder llegar, digamos, entonces sí, a adoptar sistemas de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos y con eso concluimos. Gracias. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, María Soledad. Y bueno, vamos a la última presentación, que es del equipo Uruguay. El caso Uruguay va a estar presentado por Fernando Vargas. Fernando es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, socio del estudio Vargas Asociados, docente en Derecho de Telecomunicaciones, Información Jurídica y Derecho Informático en diversas universidades de Uruguay, y va a estar acompañado por María Luisa Tosi, abogada y directora del sector tribunales del Departamento de Información y Documentación del Poder Judicial. También es docente en Informática Jurídica, Derecho Informático y Técnica Forense, así como coordinadora del Centro de Derecho Informático de la Universidad de la República de Uruguay. A ambos bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Buenas noches para todos. Bueno, corresponde en primer lugar agradecer brevemente a CETIS y a la Fundación Tinker
la invitación y fundamentalmente a los compañeros con quienes hemos trabajado muy a gusto en todo este tiempo, y creo que hicimos una buena labor y el resultado está a la vista. En honor a la brevedad, yo voy a tratar de introducir a la doctora Tosi, que es la que nos va a presentar su propuesta, y básicamente lo que podemos decir es que muchos de ustedes sabrán que Uruguay está muy bien posicionado en el tema de gobierno electrónico, o sea, estamos en inmejorables condiciones a nivel de país para hacer este tipo de desarrollos. Uruguay integra el grupo D9, que es el grupo de los países líderes en el mundo en cuanto a gobierno electrónico, pero también tenemos asimetrías en cuanto a los desarrollos. O sea, algunas organizaciones han ido un poco más rápido, otras están un poco más enlentecidas, y eso que decía recién la doctora mexicana, también nos pasa a nosotros acá en Uruguay. Básicamente, el Poder Judicial cuenta con las herramientas jurídicas efectivas como para hacer este tipo de desarrollos. O sea, hay un marco jurídico adecuado de legislación, de reglamentaciones, de decretos, que permite al Poder Judicial hacer estos desarrollos. Y de hecho ha realizado varios desarrollos informáticos que son aplicables a los procesos judiciales, que ya están en uso, en aplicación, y que han sido muy exitosos: comunicaciones electrónicas, domicilios electrónicos, videoconferencias. Bueno, o sea, hay una serie de herramientas que ya están en utilización. Sin embargo, en materia de inteligencia artificial específicamente, nosotros no teníamos conocimiento de que hubiera ninguna aplicación concreta que estuviera en uso. Pero en el marco de este trabajo, contactándonos con la doctora María Luisa Tosi, que como muy bien la presentaron, es la directora de jurisprudencia de los tribunales de la Suprema Corte de Justicia, o sea, del Poder Judicial uruguayo, nos manifestó que se había hecho una experiencia con respecto a las sentencias a la base de jurisprudencia nacional de las sentencias uruguayas. Por lo tanto, con inteligencia artificial, por supuesto, y con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Por lo tanto, me gustaría darle la palabra a María Luisa para que en este lapso, a pesar de que sea muy cortito, nos explique por lo menos básicamente, y seguramente después nos aporte algún material gráfico o algo en el que podamos profundizar la información. Así que, María Luisa, te doy la palabra para que nos ilustres un poco en este tema. Buenas noches a todos, muchas gracias por permitirnos participar, a los organizadores, a los colegas uruguayos con los cuales tenemos una interacción constante, y de alguna manera referir que yo no soy magistrada, pero sí soy egresada del Centro de Capacitación Judicial, o sea que podría haberlo sido, pero opté por dedicarme a los temas de información y comunicación, y desde hace 18 años dirijo la base de jurisprudencia nacional. El año pasado, no, un poquito antes, a fines del 2019, nos llegó una propuesta de la Facultad de Ingeniería, de la Cátedra de Lenguaje Natural, que pedía para estudiar los documentos que teníamos almacenados en el banco de datos, llamado Base de Jurisprudencia Nacional, porque no hay en Uruguay bancos que contengan tantos documentos. Nosotros a la fecha estamos con más de 82.000 sentencias en la base, y bueno, ellos propusieron, pidieron la autorización, nos consultaron a los mandos medios, digamos, y nosotros como contrapartida les propusimos que ya que iban a estudiar, que se centraran en dos aspectos que a nosotros nos quitaban el sueño. Uno es la anonimización de datos personales, ¿verdad? Y el otro es las estructuras de búsquedas de sentencias, que las habían elaborado un grupo de ministros de tribunales dentro de sus áreas de competencia, y que siempre hay que estarla actualizando. Entonces la actualización y el manejo de esa información nos pareció lo más relevante para plantearles como contrapartida por acceder a, digamos, una contrapartida por el acceso, ¿no? Entonces lo tomaron de muy buen grado y se entusiasmaron muchísimo, y pusieron dos doctorandos, uno a trabajar sobre la anonimización y otro a trabajar sobre las estructuras jurídicas. Este proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, para ellos. Nosotros no cobramos absolutamente nada, pero fue un placer el intercambio y todo lo que aprendimos de ellos.
El año pasado se culminó ese proyecto y esos doctorandos presentaron sus informes y fueron elevados a la Suprema Corte de Justicia. Pero quedó abierta la posibilidad de que algunos estudiantes de grado, a partir de lo que habían constatado ellos con el pasaje de las herramientas propias de inteligencia artificial por la base de jurisprudencia nacional, habían detectado de la importancia de las referencias, tanto legislativas como bibliográficas que aparecen en las sentencias. Entonces tenemos en este momento, con ciertas dificultades, porque nosotros, como yo les mencionaba, está la ANI, que era la que financiaba estos trabajos de investigación. El año pasado, el gobierno que asumió decidió recortar los gastos del Estado y este tipo de proyectos ha quedado un poco sin recursos. No sabemos si van a continuar en estas líneas de investigación. Por otro lado, yo quiero referir que, bueno, les voy a dejar el link para que ustedes escuchen una charla ampliatoria que está publicada en la Uniradio, que es la radio universitaria, y por otro lado también referir que el Poder Judicial incorporó, que fue toda una innovación en el 2018, un director general que es ingeniero en sistemas, cosa que para que la Suprema Corte de Justicia acepte ese tipo de incorporación significa que a ese nivel de cargo jerárquico dentro de la administración jurisdiccional implica que hay un interés manifiesto, puede derivarse, ¿no? Que hay un interés manifiesto en seguir progresando en la innovación informática. Yo no estoy al tanto de qué se está haciendo a nivel de inteligencia artificial, pero sí se puede ver con el Departamento de Desarrollo de la Unidad de Informática y Tecnología, qué es lo que están ellos trabajando, que seguramente algún proyecto tienen. Claro, el Poder Judicial no tiene presupuesto autónomo y están todas esas dificultades. En fin, yo no sé cómo estoy en el tiempo, pero lo que sí quería contarles es estos datos básicos y decirles que estamos esperando que se apruebe por la Suprema Corte de Justicia para mejorar. Nosotros anonimizamos los datos manualmente, o sea, sustituyendo los nombres por letras del alfabeto, pero es un trabajo que implica un esfuerzo muy grande para las pocas personas que están dedicadas a esa tarea. Entonces no se puede hacer, por ejemplo, todo lo que tendría que en realidad protegerse en materia de datos. Creo que de todas maneras la experiencia es positiva en el sentido de que hay un interés y hay una masa crítica que se va generando a nivel de los ingenieros en cuanto a un feedback con el área jurídica. Bueno, no quiero despedirme sin antes mandarle un abrazo al profesor Horacio Granero y a todos ustedes agradecerle por haberme escuchado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, muchas gracias a vos. Bueno, Carolina, Gonzalo, si están de acuerdo, podemos pasar a las preguntas. Aplaudimos, ¿sí? Yo visualicé una en el chat, y digamos, de Juan Rodríguez, que preguntaba si quería consultarles si en nuestra región hay programas de capacitación para quienes trabajan en la administración de justicia, puedan aprender sobre inteligencia artificial para luego volcar ese aprendizaje en nuestras instituciones. Ahí sí se puede aportar. Actualmente el LIALAB está liderando un programa multidisciplinario de inteligencia artificial en el que la Junta Federal de Corte, el Instituto y varios organismos somos parte. Tiene varios sectoriales, hay uno de justicia específicamente, tiene 3 verticales, uno el de ciencia de datos, tipo de analytics y de data science, uno de programador puro y duro para inteligencia artificial, y el otro que también es muy necesario en las organizaciones, el de liderazgo, desarrollo, de project management para los desarrollos tecnológicos. Pueden encontrarlo en la página del LIALAB,
calificar, es un programa absolutamente becado, pueden tomar los módulos, hay módulos de 30 de Start Coding y después módulos hasta 500 horas, depende el programa que se tomen, pero es una de las experiencias más interesantes que se están desarrollando. Actualmente hay casi 3.000 becados desarrollando el programa, y lo que decía inicialmente, capital humano necesariamente, comunidad que desarrolla procesamiento de lenguaje natural en español. El español no está en agenda ni en volumen de datos para tener, digamos, una capacidad de eficiencia en los algoritmos en español, y sobre todo la justicia es básicamente texto. Recién nos decía la colega de Uruguay, la anonimización claramente es un modelo de desarrollo que se puede hacer y escalar rápidamente, como otras cuestiones de automatización. Después estarán en el contexto el tema predictivo, o como decía Carolina, la asistencia a través de acceso a justicia, la asistencia automatizada, pero sí está este programa que se puede participar y difundir. Gracias, Mario. No sé si alguien más quiere contar la experiencia en su país. Carlos. Bueno, la verdad es que, a ver, hay algunos programas muy interesantes. El IA Lab, por supuesto, que lo es un gran programa, alguna vez participé ahí como docente. Y también hay un programa muy interesante en la Universidad Católica de Córdoba, también tienen un programa muy bueno. En la Católica de Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde yo soy profesor, y mi amigo Patricio Carvajal también, hay un programa también, un diplomado en inteligencia artificial y derecho, que tiene también varias menciones. Tiene de hecho hasta una mención específicamente militar, que es muy interesante. Tiene una mención dedicada básicamente a la administración, a la administración pública, que es muy atingente también al Poder Judicial. De hecho, hay funcionarios del Poder Judicial que están cursando justamente este magíster. Lo sé porque yo soy profesor, ¿eh? Y también está hay una mención más bien orientada a la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el mundo privado. Es un programa interesante, es 100% online, entonces también puede ser resultar un aporte. Personas de toda Latinoamérica lo pueden tomar y lo están tomando, de hecho. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, Nobleza Obliga también desde el CETIS tenemos el área de inteligencia artificial y que desarrollamos junto a otros programas de investigación, y en el programa de Derecho y Tecnología hace muchos años se incorporó una cátedra de inteligencia artificial con Micaela Mantegna, y también tenemos cátedras de filosofía de la información. Lo dejé para el final el anuncio. Y María Soledad, tiene la mano levantada, perdón. La última intervención y ya hacemos el cierre, y milagrosamente vamos a terminar en hora. Muchas gracias, Caro, muchas gracias, Fer. Bueno, nada más comentarles, en el caso de México, tenemos, digamos, a nivel federal y a nivel estatal, escuelas judiciales, ¿no? En el caso de la federación tenemos el Instituto de la Judicatura, que es precisamente especializada para la formación de jueces. Sin embargo, lo cierto es que pocos se establecen cursos relacionados directamente con inteligencia artificial, ¿no? Ha habido una tendencia muy marcada precisamente a lo que ya comentaban, la problemática vista en México desde transparencia, acceso a la información y datos personales, para la elaboración, por ejemplo, de versiones públicas, precisamente referidas precisamente a salvaguardar la confidencialidad de los datos y demás. Hay varios cursos, pero ya a nivel universitario de Data Science se está de alguna manera generalizando y con un carácter más transversal el tema, por ejemplo, de programación, ¿no? Uso de datos. En el caso del CIDE, por ejemplo, tenemos todo un área dedicada precisamente al tema de datos, y específicamente tenemos un diplomado de privacidad, regulación y gobernanza de datos, que si bien no está abocado propiamente a inteligencia artificial, tiene un módulo dirigido específicamente, ¿no? Pero son esfuerzos más desde la academia que específicamente dirigidos, digamos, al sector judicial. Gracias, María Soledad.
No sé, ahí entró otra pregunta. María Solange. Leemos pregunta, respondemos y después hacemos el cierre, ¿sí? No nos gusta dejar con una inquietud a alguien que esté participando. Catherine pregunta comenta, dice, desde el punto de vista de riesgos e impactos a las personas, ¿poseen auditorías y evaluaciones de impacto externas donde sea posible prever antes que se implementen posibles riesgos o perjuicios? Miren si los sistemas poseen el beneficio que dicen tener. ¿Alguien? Yo puedo aportar que en el caso de la Argentina, ahora desde acompañando a Bruno en el proceso de investigación de Argentina, me puede corregir el ministro Adaro, no hay auditorías, se prevén en el caso, por ejemplo, perdón, ayúdame con el nombre, ahora sí, perdón, disculpen. Acaba de incorporar 2 protocolos, Bruno, ayúdame con el nombre de el programa de inteligencia artificial. Exacto. Ese programa acaba de incorporar 2 protocolos que están tratando ellos mismos de que todos los clientes del IALAB, porque el IALAB es como el que ofrece las soluciones de inteligencia artificial que incorporó el Ministerio Público Fiscal, y ahora también el municipio de Morón, también algo Mendoza y demás. Entonces, de alguna forma, el IALAB está incorporando sus propios protocolos para que sus clientes eventualmente los incorporen. No son auditorías, pero son protocolos en el proceso de adaptación de la experiencia, como lo llaman ellos, a las distintas necesidades que tienen los clientes. No hay auditorías, y eso para nosotros fue como una gran debilidad estructural en el caso de la Argentina. Y de hecho, tampoco está muy claro para los actores qué debiera incluir una auditoría. El propio concepto de auditoría está como en proceso de construcción. Muchos planteaban, entre ellos el propio Mario, que de alguna forma los propios riesgos que ya hoy podemos concebir ya se pueden aplicar, ¿no? El derecho que hoy se está aplicando se puede aplicar, se puede extender, acá ayúdame Bruno, pero no hay auditorías y no tienen bien claro quién la podría incorporar. Justamente cuando Bruno marcaba que los actores clave no están participando, digo, la Corte Suprema no está participando, eso puede, digamos, dinámicas bottom-up son muy interesantes para elaborar cambios, pero es difícil que arrastren con auditorías. Las auditorías van a venir más bien desde arriba. Es difícil pensarla desde abajo, si bien es interesante concebirlo, es difícil realizarlo. Necesitamos apoyo institucional para lograrlo. Así que sería genial que se genere un sentido de urgencia en ese sentido. Pero por ahora no hay tal cosa. Gracias, Gonzalo. Y la última intervención va a ser de Carlos, y después ya sí nos vamos despidiendo. Bueno, Cristina es Catherine Muñoz es una excelente investigadora chilena, así que un agrado, hemos compartido más en alguna oportunidad, un agrado poder contestarle su pregunta. Es una de las tope de línea de toda la investigación en inteligencia artificial en Chile. A ver, el punto es, de momento, hasta donde yo entiendo, no se están utilizando sistemas, digamos, de caja negra en ningún sistema judicial, a lo menos en Latinoamérica. Prometea es notorio por ser una caja blanca. Básicamente tiene una estructura de decision tree. Y por lo tanto, la verdad es que es bastante transparente y estudiable. Lo que se está ocupando en Chile, en este momento, Chile tiene algoritmos de caja negra. Tiene, por ejemplo, Watson, que es bastante oscuro, básicamente. Tú metes cosas y salen cosas. Lo que pasa es que el uso que se le está dando a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a Watson es un uso bastante, ¿cómo lo diría?, cuidadoso. De momento, de hecho, evitan hacer con un sistema complejo y oscuro como Watson, cosas que pueden hacer con herramientas simbólicas, con herramientas, con sistemas expertos, etc. Hubo un intento de aplicar tecnologías para fallar sobre todo las medidas de protección a menores bueno, ojo, los recursos contra las ISAPRES se están fallando con sistemas expertos nada más, eso se falla ya hace mucho rato. Pero hubo un intento de aplicar algo más complejo, como son las causas
las medidas de protección a menores en los juicios de familia. El problema es que, claro, aplicaron una tecnología oscura como Watson, justamente para fallar casos muy delicados, no pareció prudente y echaron pie atrás. Empezaron como que diseñaron la herramienta, pero después nunca la desplegaron. De momento, ¿qué es lo que falta? Justamente falta un sistema de certificación y de certificación de sesgos y que certifique la seguridad del algoritmo utilizado. Eso no lo tenemos en este momento en Chile, pero hace falta para todo el aparato público en general. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carolina, antes de dar el cierre y las palabras finales de Carolina, yo quiero agradecer, y hoy pensaba, la cantidad de personas que trabajamos en este proyecto, y somos alrededor de 30 personas. Equipo de dirección, liderado magistralmente por Carolina Guerre, codirección por Gonzalo, de investigación, coordinación, comunicación, difusión, diseño, traducciones, subtitulado, corrección, edición, más el staff administrativo y gente de biblioteca de la universidad. Es un montón. Sí, la verdad que hay que poner, digamos, el enfoque, digamos, sobre, como Fernanda está mencionando, digamos, del cierre humano, digamos, y es la emoción que da, digamos, cerrar esta etapa, con la nostalgia que eso implica, pero con todo lo positivo que esperamos que esto sea, que sirva, digamos, justamente para decir, acá empezamos a intentar mapear un territorio, algo explorado, pero poco conocido, poco diagnosticado, y esperamos, digamos, que con bases científicas, con bases empíricas y con un sustento, digamos, esto sirva, digamos, para seguir alimentando discusiones y sobre todo decisiones informadas de a quienes les competen tomar estas decisiones en los ámbitos judiciales para pensar en esta adopción con responsabilidad y con todo lo que la justicia en nuestra región todavía tiene como desafíos por delante en cuanto a servicios a su ciudadanía. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, a todas, al equipo de investigación. Ha sido un deleite compartir con ustedes todos estos espacios que nos ha tocado hacer en modo pandemia vía una pantalla. Pero bueno, esperemos que dentro de poco, ojalá que todos podamos vernos nuevamente y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y nuevamente un gran saludo a Caroline Cronley y a toda la Fundación Tinker por el apoyo con el proyecto. Indudable. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, gracias. Un abrazo a cada uno. Chao.